gusto estar de vuelta acá conversando con vos. Igualmente, Un placer, acá veo que también estás tomando mate igual que yo. Así estoy, que, aunque realmente el contenido no tenga mate, es una especie de, creo que es en realidad una taza de espresso, pero bueno, se puede meter en el lavavajillas, así que tiene esa ventaja, ¿no? La practicidad por encima mirá, de la tradición. mirá qué interesante. ¿Dónde estás Sí. ahora? ¿En qué ciudad? Ahora estoy en Italia, donde tenemos, digamos, en el momento, este es nuestro hogar, digamos, de familia. Mi mujer trabaja para Naciones Unidas y la han enviado, la mandaron, digamos, de Nueva York a Roma. Entonces, si no estoy viajando o dando clase o trabajando en Londres de Nueva York, estoy acá y este es, digamos, el lugar donde trabajo desde casa para mí. Qué lindo, tu home office es como Exactamente. literalmente global, ¿no? Tu home office es en un país y tu oficina en otros dos. Totalmente. Y acá en el fondo tenés lo que los americanos llamarían una man cave, ¿no? La cueva de hombres, que es a donde si tengo un ratito Claro. me conecto a tocar o a leer. Bueno, falta la tele nada más, pero eso es la pantalla de la computadora. Tomás, para la audiencia que no te conoce, ya conversamos una vez en vivo, esta vez es grabado, pero contame un poquito así a qué te dedicas, quién sos, o sea, qué Sí, hiciste que te hace súper valioso. básicamente soy un psicólogo y eso es lo que vengo haciendo hace 30 años, más o menos. Pero bueno, específicamente soy psicólogo organizacional o laboral y empecé mi carrera como académico full time y de a poco me fui dedicando más a la aplicación de la psicología organizacional al campo de la empresa, especializándome en el diseño de assessments, test psicométricos para predecir el desempeño de líderes. Y bueno, y a lo largo de los últimos 10 15 años, primero creé empresas consultoras que se vendieron, después trabajé para empresas eh, en investigación de assessments o consultoras, incluyendo las que compraron mis consultoras, o sea, me incorporaron, ¿no? Dentro de un merger. Y en los últimos 4 años hago tres cosas. Mi trabajo principal y función ejecutiva es lidero la innovación a nivel global para Manpower Group, que es una empresa de reclutamiento a gran escala. Tenemos 50, 60 millones de candidatos que tocan todos nuestros sistemas en 60, 70 países por año. Y la idea es organizar los datos y utilizar la inteligencia artificial para que mejoren los placements, ¿no? Ponerlos en trabajos que sean más relevantes para ellos y el resto de mi tiempo doy clase en UCL en Londres, en Columbia en Nueva York, y el resto del tiempo hago un poco de asesoramiento a CEOs y ejecutivos y trato de escribir para, bueno, tratar de reducir la brecha que existe entre la teoría y la práctica de de la psicología organizacional, que es lo que me apasiona. Me interesa mucho como temas. El liderazgo, el talento, la innovación y también un poquito de coaching, ponele. Me encanta y tenés como, yo me imagino a las personas como diagramas de Venn, no puedo evitarlo, y vos sos parte de una intersección rara en donde psicólogo que emprendió, corporación, académico, ¿no? Estás ahí en el medio y con otras tres, cuatro personas en el mundo, no sé cuántos serán, pero argentino en el mundo, ¿no? Además, con eh, mucha especificidad, algo muy, bueno, eh, puntual. Por eso para mí era importante conversar con vos, porque Ujú. hay cosas que de nuestra conversación anterior me quedaron picando y de también las cosas que leí, que necesito tu opinión, ¿sí? Perdón, publicaste un libro hace poquito. ¿Cómo es el título? El título se publicó por ahora en inglés nada más y es I, Human. Esto de hecho es mi Ok, copia, entonces en lugar de leerlo tengo ya las partes donde me piden citas, etcétera. Pero bueno, Yo Humano, que es una especie de Yo Robot de Asimov. exactamente, exactamente. Es la respuesta al Yo Robot de Asimov y bueno, el subtítulo es Inteligencia Artificial, Automatización y la búsqueda o el intento de reclamar lo que nos hace únicos a los seres Me humanos, encanta. ¿no? Y bueno, sí, esto salió hace un par de meses. De hecho, la gran coincidencia fue que
salió la misma semana en la cual OpenAI lanzó ChatGPT, así que Ah, está teniendo mucha atención por esa casualidad, ¿no? Tuve mucha suerte con la publicación. sí, mucha suerte o en realidad, bueno, claramente no es suerte, vos estabas al tanto de las cosas que venían sucediendo y como que todo va avanzando y no, así como el teléfono lo inventaron dos personas al mismo tiempo, estas cosas pasan, ¿no? Sí, Eh, trabajando en ese tema. Vos sabés que a los argentinos nos cuesta mucho fingir la modestia, así que no voy a intentar hacerlo. Por ahí no somos es los, suerte, somos sino somos los sí, mejores, somos sí. geniales fingiéndola, somos Y los de hecho los mejores más modestos en relación a del mundo, nuestro talento, del ¿no? Sí. mundo. Pero bueno, no, realmente el timing, a ver, estaba claro que este era un tema que iba en algún momento a explotar, pero justo coincidió mucho que salió en esa época y es casi gracioso porque había un capítulo sobre ChatGPT cuando lo escribí y el editor dijo, esto no lo conoce nadie, lo sacamos del libro. Y No, después, ¿no? Busqué el email donde me dijo, saquémoslo para recordarle que en realidad estaba ahí. Pero en realidad no importa, porque ChatGPT es la tecnología de ahora, pero en realidad la temática se va a sí, quedar, sí. que es cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial y qué significa ser humano en esta etapa, ¿no? De nuestra evolución. Eh, bueno, me intriga muchísimo, no quiero preguntarte de eso porque me quedaría hablando 2 horas y mi objetivo es otro, voy a leer el libro. Eh, Déjame hacer doble clic en una cosa. Hace poquito y cada tanto aparece, creo que un banco de inversión, pero después otros, salió a decir, está prohibido usar ChatGPT en la empresa. ¿Sí? Por el argumento en general es temas de privacidad, ¿no? De tengo miedo de que la empresa, el proveedor use la información que tengo. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el futuro de herramientas como ChatGPT dentro de las empresas para vos? Mira, yo creo que primero prohibirlo no tiene mucho sentido. Eh, Ok. Recordarás que en la época cuando estalló Facebook y otras herramientas, o sea, de redes sociales, muchas empresas hicieron lo mismo, trataron de prohibirlo y no funcionó. De hecho, creo que si lo prohibís hasta genera más tentación. Claro. Me parece que es una cita de Oscar Wilde que dice, qué rico sería el té si estaría prohibido, ¿no? Tomar té, porque Me es encanta. legal, no tiene eso. Y bueno, siempre se pueden encontrar maneras. Eh, También me parece un poco naif o, digamos, infantil y no muy profesional la otra postura de las empresas que dicen, bueno, úsenla y esperemos ver un aumento de productividad del 30 o 40% la semana que viene, ¿no? Porque eso Ok. tampoco va a pasar. Yo creo que por lo general, y sé que hablas mucho y escribís mucho del tema de la automatización, por default, los seres humanos y nuestros cerebros son muy perezosos. Queremos hacer las tareas de la manera más sencilla y con menos esfuerzo de lo que se puedan hacer. Y incluso gente que tiene un gran nivel de habilidades y un gran background de educación, pasa mucha parte de su día cotidiano o de su trabajo cotidiano en tareas que son muy repetitivas, de muy poco valor de creatividad, etcétera. Así que todo eso me parece que va a ser una herramienta muy, muy útil y ya lo es, de hecho, en marketing, en ventas, en funciones, eh, digamos, abogados, bufetes o despachos de Ah, abogados. Hay muchas tareas que tienen poco valor intelectual y poca creatividad. Lo que pasa es que el desafío para los managers y para las empresas o las organizaciones es que después el tiempo que ahorras por usar esta herramienta o otra herramienta se reinvierta en o un upskilling o un reskilling, que aprendas a hacer algo nuevo, o que apliques ese tiempo a otras tareas, porque si no, no vamos a medir mejoras de productividad, ¿no? O en realidad sí hay mejoras de productividad, pero no en output total, sino que la gente va a lograr hacer lo mismo en en menos menos tiempo. tiempo. Ok, pero déjame llevarlo entonces al caso concreto de una persona que hace, a ver, lo mismo en menos tiempo. Esa persona Ujú, pasa a tener más tiempo libre. ujú, Lo que decís es, el jefe tiene, o la organización tiene que estar atenta ujú. para darle más tareas, para aprovecharlo más a esa persona. Ahí me pongo en la remera de SEO y digo, o para echar a algunos.
y Ujú, entonces hacer más con menos gente, ujú, que en Argentina va a sonar como horrible, pero es parte del proceso natural de las organizaciones, ujú, cambiar, digamos, renovarse y cambiar las estructuras. Ahora, el individuo está Juana, que viene trabajando haciendo tareas repetitivas, y yo veo dos problemas que tiene. Quiero que me ayudes como también hablándole al ujú, psicólogo. El primer problema es que las tareas repetitivas son difíciles de dejar, dan seguridad. O sea, yo veo a ujú, todas las personas que van, hacen el commute de 1 hora y media de la casa al trabajo y se quejan, y siempre igual, y se quejan, y ujú, no cambian nada. Veo en los canales de televisión, en los programas infantiles, que a veces repiten las cosas porque los niños quieren esa seguridad de saber lo que va a pasar. Como que ujú. ir a una reunión innecesaria te da tranquilidad, te da la Ujú, ujú. sensación de ser necesario. O sea, ¿pasa eso? O sea, ¿necesitamos la repetición como humanos para vos? Yo creo que necesitamos la familiaridad y necesitamos estructurar el día a día de la manera más predecible que se pueda estructurar, porque si no, genera ansiedad, la incertidumbre es incómoda o incomoda, pero claro, al mismo tiempo esa es la paradoja, que cuanto más estandarizás algo y cuanto más repetitivo haces algo, más se puede automatizar. De hecho, y yo hablo mucho en el libro sobre este tema, que uno de las estrategias de las empresas, digamos, que son dueñas de las mayores herramientas o las más impactantes de inteligencia artificial, es reducir la creatividad y estandarizar. Por ejemplo, Facebook o Twitter o LinkedIn, etcétera, ¿no? Que es lo que todos usamos, reduce la variedad de reacciones que podés tener digamos, a un post o a un comentario de algo. Siempre es tal o tal. De hecho, cuando reemplazás incluso el lenguaje común con emoji, ya tenés más opciones. Y de hecho, muchos de nosotros utilizamos ya dentro del Gmail o cualquier herramienta de correo, plataforma de correo, el autocomplete, ¿no? Claro, Digamos, autocompletar. Y lo que te das cuenta es que a lo mejor en el 50 o 60% de los casos, tu email puede completar muy acertadamente lo que eh, estás por decir. ¿Y para qué pensar, no? Si yo te puedo decir, Leo, bueno, hablamos el viernes, y cuando digo hablamos, ya dice el viernes, mucho mejor. Ahora, cuanto más de estos fenómenos o de estas experiencias se den, menos necesarios somos. Y a la larga estamos a un paso de que mi inteligencia artificial en email le mando un mensaje a la tuya responde y nosotros ya ni nos comunicamos. O sea, todo pasa al margen de claro, nuestro. Y ese modelo se puede aplicar a cualquier tarea. pero lo pienso de vuelta. Volvamos a Ujú, Juana. Juana considera su trabajo lo más importante del mundo y su trabajo es, entre otras cosas, eh, hacer acuerdos por email con ujú, otros. ujú, ujú, Nos vemos el ujú, viernes a tal hora, por ejemplo. ujú, Y de repente el sistema de mail que tiene, sea de Google, de Microsoft, de quien sea, empieza a adivinar, empieza a predecir, no, siempre que habla con esta persona arregla para verse el viernes después del almuerzo. ujú, Y entonces ujú, el ujú. autocomplete empieza, y de repente Juan al principio tiene una sensación de, wow, mira qué fácil, cómo me simplifique la vida, Ujú, ujú, pero de repente empieza a ser totalmente innecesaria, es como que hay un trade-off entre ujú. esa utilidad y esa, o sea, la comodidad y que sea necesaria. O sea, Juana se está acabando Exacto, pero su despido. exacto. Se está, digamos, sí, está cavando su propia fosa, digamos. Lo mismo pasa con, no sé, hay abogados o paralegals, ¿no? Abogados junior que todavía pasan la mayor parte de su tiempo leyendo un Sí, dossier o un report de 1000 páginas y sí, haciendo un sí. resumen. Y esas mismas empresas están diciendo, no vamos a usar ChatGPT porque, bueno, lo pueden hacer, pero van a estar en desventaja en relación a las otras empresas que sí lo utilizan. Así que en realidad lo que tiene que hacer Juana es tratar de reinventar o reimaginar su trabajo y pasar menos tiempo en todas estas tareas predecibles y empezar a buscar qué puede agregar al trabajo sobre las herramientas tecnológicas que existen Pero, ahí. Mira, te doy un ejemplo muy claro. Mi empresa anterior, que era una empresa bastante grande corporativa, cada vez que yo tenía que viajar, tenía que
hablar con mi secretaria, mi asistente. La asistente hablaba con alguien de la agencia de viajes. Esa persona de la agencia de viajes reservaba un pasaje. Después mi secretaria me hablaba y decía, ¿está bien este pasaje? Yo decía, sí, íbamos idas y vueltas. Al final se reservaba. Salía de mi tarjeta de crédito y después tenía que, digamos, hacer un reembolso de los El- gastos. Había a lo mejor 20 o 30 horas de interacción humana cuando utilizábamos Egencia, que era la empresa de Expedia. Y muchas veces sí, yo iba a Expedia para elegir el viaje, ¿no? O sea, es un ejemplo de la pérdida de recursos y de tiempo que hay en cualquier empresa. y de alguna manera el proceso que hicieron ahí fue eh, automatizar buena parte. O sea, hoy me imagino que tus Exacto. viajes son, tal vez todavía no con ChatGPT, pero no son del todo predecibles, pero te lo buscás vos directamente y o lo emitís o le decís a alguien que lo emita por vos y listo. Como que hay muchas menos intermediarios y se perdieron trabajos en el camino. Se pierden y se generan otros, ¿no? Se generan otros. También, y a la larga, el balance psicológico o social o a nivel de sociedad es cuál es el precio que se paga por la comodidad y por la eficiencia. Porque vos podés a nivel individual o a nivel colectivo o organizacional o de empresa optimizar para aumentar la eficiencia, ¿no? Pero se va perdiendo el factor humano. O sea, es más fácil hacer tus compras online y apretar un botón, etcétera, pero después a lo mejor extrañas ir al mercado y tener una conversación con la persona que vende la fruta y hablar, ¿no? De hecho, la gente, primero vas a Starbucks y después de ir a Starbucks ya tenés la aplicación que automatiza tu orden. Y llegamos ya a un punto donde si yo saludo a la persona que trabaja en Starbucks, te mira como, ¿para qué me estás hablando? Estamos perdiendo segundos o minutos de Claro, transacción. Está bien, es que es lo hay que se como un pierde, ciclo. ¿no? Sí, Ujú. pero hay como un ciclo, porque ahora está pasando en buena parte del mundo. En Italia no, porque Starbucks no le fue tan bien, pero que hay como un comeback de ahora ya no son los bares que había en Buenos Aires, sino de las cafeterías de especialidad, en donde Exacto. eh, es como Starbucks es un ejemplo, entre comillas, de automatización, ¿no? Ujú, Vamos a ujú, estandarizar todo para que sea todo igual y de hecho veo a los turistas que van a Starbucks. Yo cuando viajo muchas veces voy a Starbucks porque me siento cómodo porque es lo ujú, ujú. repetitivo, ¿no? Porque es lo que conozco. Pero ahora empieza como, se nos fue la mano, ahora queremos un poco más de relación, algunos quieren más cercanía y aparece el café de especialidad o en lo que es supermercados aparece la tienda de cercanía, pero lo veo, a ver, es como que estamos pendulando, ¿no? De repente automatizamos todo, Sí, de hecho las empresas dicen automaticemos todo, usemos ChatGPT para todo, vamos a echar a la mitad de la gente. sí. Bueno, hay un aspecto estético y cultural que es muy interesante, porque creo que más bien hay reacciones que se desencadenan justamente post estandarizar, automatizar y después industrializar, ¿no? De hecho, bueno, la verdad ahora Starbucks está empezando en Italia porque empezó de otra manera y es como una experiencia lujosa, es como ir a una tienda de Louis Vuitton, ¿no? Sí, Hacen una máquina increíble, es súper de lujo, ¿no? Pero sabrás que en Italia, por ejemplo, se lanzó en los años 80 el Slow Food Movement, ¿no? De comida lenta, como sí. una protesta cuando abrió el primer McDonald's en Italia, en Piazza de España, en Roma, ¿no? Y bueno, y eso pasa un poco en todo el mundo, o sea, estamos todavía en la era fast food, de industrializar todo, y eso es muy cómodo, hace que eh, digamos, que uno pueda acceder comida de manera más rápida, más barata y más práctica, pero también genera, ¿no? La pereza genera Es que, obesidad, claro, no es muy saludable, y creo que ChatGPT es la versión intelectual de esto. Nosotros podemos en 2 segundos, podés generar, podés, digamos, tener la ilusión de que sos un experto en cualquier cosa, porque haces una pregunta y sale ahí. Pero lo que va a hacer eso es revalorizar el expertise análogo de alguien que venga, bueno, yo soy Leo, sé mucho de esto y por ahí vas a usar ChatGPT también para saber sí. cuál es, digamos, la sabiduría de las masas o la ignorancia de las masas y para decir algo que sea un poco más original.
Pero claro, la mayoría de la gente no tiene 10.000 horas de expertise o 20 horas de experiencia, etcétera. Así que es, digamos, un golpe muy duro para el que no Es estaba, que digamos, en la parte extrema de conocimiento, sino el que estaba recién empezando o el que por ahí no agregaba tanto valor, ¿no? vuelvo a Juana. Ujú, Juana creció viendo Dora la Exploradora, que es uno de los dibujitos ujú, que ujú, ujú, repiten, lo hacen una vez y lo hacen de vuelta. Fue a la escuela en cualquier país, una escuela tradicional, en donde si cumplía lo que le pedían, si obedecía, estaba todo bien, usaban uniforme. Fue a la universidad, en donde profesores mucho mayores que ella le decían las cosas y ella tomaba nota y obedecía, y a veces la desafiaban, pero no era imprescindible pensar. Y de repente eh, entró a una empresa, está haciendo carrera y siempre hizo, no sé, copy-paste entre un PDF ujú, y una RP, ponele, y ahora de repente empieza a ver o sea, primero no se da cuenta, primero tal vez es ujú. como un proceso como el duelo, ¿no? Primero lo niegan y dicen, no, no, a mí no me va a pasar, pero después empieza a ver que sí, que alrededor están automatizando cosas. No tiene las herramientas, Juana, para ser ese pensador o Ujú. creativo, innovador, o para usar ChatGPT como accesorio y no como sustituto. ¿Qué hacemos por ella? Yo no creo que no tenga las herramientas, sino que el problema es, porque de hecho ese es uno de los selling points o las estrategias de marketing de Microsoft y todas las empresas que están ahora vendiendo y marketingando ChatGPT, que dicen, y ya hay estudios, ¿no? Que tenés un grupo de expertos que no utiliza la herramienta compitiendo con un grupo de gente amateur sin conocimiento utilizando la herramienta y una diferencia de, digamos, la diferencia abismal que había de rendimiento de desempeño se achica al 30%, ponele. El problema es que los expertos van a utilizar no solamente ChatGPT, sino que todas las demás herramientas y mejor, y van a dar conexiones más rápidas. Entonces, hay un impacto de aumentar la inequidad o desigualdad, ¿no? De potencial. Pero en relación a utilizar la herramienta para Juana o cualquier persona junior sin capacidad, son muy fáciles de utilizar. Es al mismo nivel de a cualquier persona con Wi-Fi y un teléfono o acceso a Sí, las redes, va a reducir el número de errores, ya sea encontrando novio, novia, dónde comer, dónde ir de vacaciones, porque hay mucha información que simplifica el tema de tomar decisiones. eh, Ahora, lo que pasa es que se cotiza menos el expertise humano cuando uno puede acceder, cuando, digamos, se convierte en una commodity, claro. ¿no? Y puedes acceder, ese es el problema. Ese es el problema. eh, Pero también, acordate que la educación y Dora la Exploradora y todo eso ya estaba muy, digamos, se manejaba dentro de un marco de referencia muy antiguo. No era importante ya para cualquier persona que se suma a una organización y que empieza en un trabajo, no lo contrataban por lo que sabía antes o por lo que aprendió en la escuela o universidad, lo contrataban por lo que puede llegar a aprender. Y eso ahora se ha acentuado incluso más, ¿no? Entonces la capacidad de adaptarse, interactuar con las tecnologías nuevas, aprender y reinventar su función, su rol y su cargo va a ser muy importante y le pasa también a la gente muy, muy calificada. lo veo relacionado a esto que me contabas al principio, que tu carrera empezó haciendo assessments de liderazgo. De repente eso se vuelve todavía más importante, porque Ujú. es esa capacidad de mínima autoliderazgo, ¿no? De la que necesitan las empresas. Sí, de hecho tenés muchísimas empresas con muchísimos líderes muy seniors, muy ejecutivos, que creen realmente que no tienen que aprender sobre esta tecnología o la próxima tecnología que viene y que realmente creen estar donde están, en un pedestal, porque los han contratado por lo que sabían, por la experiencia, por el estatus que tiene. Y bueno, ahí hay una gran oportunidad para gente que está empezando y que puede aprender a utilizar o aumentar su capacidad con la tecnología, ¿no? Déjame sin, a ver, Ujú, imaginemos casos hipotéticos de un Leo en un pedestal, en una corporación, que ujú, llegó, que de alguna manera su objetivo era llegar a ese puesto, llegó, gana muy bien, tiene un set de gastos que es acorde a sus ingresos, entonces ujú, tiene que cuidar
ese nivel de ingresos y tiene abajo gente más joven que quiere usar, que quiere automatizar cosas, que quiere dejar de hacer cosas, que dice, no, esta reunión es al divino botón, no la hagamos. Ujú, ujú, Pero ujú, ujú. él siempre lo hizo así. Que esta gente joven que decís es una oportunidad, ¿cómo puede cambiar la realidad dentro de las empresas cuando esa persona es o sea, Leo es su jefe? Bueno, de hecho, solamente tenemos, o únicamente tenemos dos posibilidades, ¿no? Top down o bottom up, de abajo para arriba o de arriba para abajo. Sí, El liderazgo justamente es, y acá robo o, digamos, tomo prestada una definición de mi amigo Giampiero Petriglieri, que está en INSEAD, y él dice, el liderazgo es una pelea con la tradición. Esa es su definición de liderazgo, ¿no? Si vos sos líder, tenés que pelearte con la tradición. Esa es tu función. O sea, si tenés un líder ahora que se opone a utilizar o experimentar con la tecnología, que quiere hacer las cosas como se hicieron antes, y te dicen, siempre trabajamos desde la oficina, estoy en contra del home office, estoy en contra de eliminar reuniones, estoy en contra de utilizar ChatGPT, estoy en contra... Bueno, eso no es un líder, eso es un burócrata o un autócrata o alguien que simplemente está, digamos, manteniendo la tradición. Fíjate que hasta organizaciones muy tradicionales apuestan tarde o temprano por líderes disruptivos. O sea, de hecho, el Papa actual, te guste o no, es un agente disruptor porque está tratando de romper con la tradición, ¿no? Siempre pasa y claro, nadie se le hubiese ocurrido que el Vaticano o la Iglesia Apostólica Romana iba a hacerlo. Ahora, de abajo para arriba es más difícil, pero existe también. Si vos trabajás para tu jefe, formás parte de un equipo y el manager le cuesta cambiar y aceptar que las cosas son diferentes, podés tratar de influir en su mindset, en su estilo y explicar que hay herramientas o hay razones o motivos para los cuales conviene cambiar o per- hacer las cosas de manera diferente, ¿no? perfecto, pero la verdad que si mi jefe es psicólogo como vos y sabe escuchar, todo bien, pero si mi jefe es un creído, también argentino, y no quiere escuchar como yo, va a Ujú, venir ujú. esa persona y va a decir, che, mirá, Leo, podemos hacer las cosas más fáciles. No, 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 siempre, ¿cómo, qué le decimos a esa persona? Porque lo que me dicen siempre es, no, no, yo ya lo propuse y mi jefe no quiere. Es más, Ujú, propuse dos ujú, cosas, ya no propongo más cosas siquiera. ¿Qué, ujú, ujú. qué tiene que aprender esa persona? ¿Qué tiene que cambiar esa persona antes de bajar la cabeza y obedecer todo ciegamente? No, bueno, evidentemente, y eso pasa muchísimo, es una realidad, o sea, la mayoría de la gente en algún momento tiene esa experiencia con su manager, su jefe. O sea, ¿cuáles son las opciones? Te puedes ir, cambiar de trabajo, cambiar de jefe, obviamente a veces no es tan fácil, dependiendo de la situación, etcétera. Podés aceptar que las cosas no van a cambiar y adaptarte. Bueno, a veces eso te puede llevar a tener 1, 2, 3, 4, 5, a veces 10 años de carrera, ¿no? Puede ser que dure, porque a lo mejor la empresa se puede permitir tener malos jefes o a lo mejor este jefe es una excepción y no tenés otras Eh, opciones. y- O la tercera opción, que es la más difícil, que es tratar de persuadirlo o influir en él o en ella para que cambie, que se puede hacer, ¿no? Pero requiere inteligencia eh, emocional, social y depende mucho de los incentivos que tenga esa persona, ¿no? claro, de hecho ahí no puedo evitar pensar en organizaciones más, bueno, nombraste el Vaticano, el Estado en general como que es tan regulado, que es siempre mucho más lento. Las universidades también suelen ser lentas, a pesar de que pregonan muchas veces el cambio, les cuesta cambiar, ¿no? Yo creo que la orientación al cambio o la apertura al cambio, ¿no? Es una variable que está normalmente distribuida como cualquier cosa, como la Ok. inteligencia, la altura, el peso, ¿no? La estupidez. Y bueno, cuando te encontrás o te topás con gente que está en el extremo de que no se pueden coachear, no tienen interés en cambiar y son muy estructurados y son muy tradicionales, hay que ser realista, es muy difícil cambiar a esa persona. Y tenés razón, en la política, en el mundo académico, creo que hay una cita de Max Planck que dice, la ciencia progresa de un funeral a la vez, ¿no?
un funeral a la vez, o que en el mundo académico científico uno no convence a sus enemigos, simplemente espera a que se mueran o se a que se retiren. mueva. Y bueno, lo mismo pasa con Leadership Development, ¿no? Hay gente que no se puede cambiar, que no se puede mover, y estoy seguro si tenemos oyentes en nuestra audiencia que tienen experiencia en organizaciones grandes, burocráticas, tradicionales, ya lo saben. Por eso decimos que están institucionalizados. Porque si sobrevivís y estás ahí, tenés que aceptar que ciertas cosas no van a cambiar. Y de hecho, si no sos un agente de cambio, te convertís en el agente de resistencia al cambio. Cualquier persona que venga de Claro, afuera se lo rechaza. De hecho, el Papa puede ser rechazado por la institución muy tradicional y ahí estamos viendo, ¿no? Es todo muy el tiempo. factible que sea rechazado. Exacto. Supongamos entonces que esta persona quiere el cambio, su jefe no lo acepta, pero tiene la posibilidad de hacerlo igual, digamos. Muchas Ujú, veces lo vemos, me ha pasado a mí, que gente que trabajaba conmigo me decía, quiero hacerlo así, yo decía, no me parece importante, lo hacía igual y jamás me lo ujú, contaba, ¿sí? ujú. Lo hacía distinto, o Exacto. sea, cambiaba y no me lo contaba. ¿Estamos necesitando rebeldes en las organizaciones? Yo creo que sí, pero rebeldes moderados o rebeldes pragmáticos o rebeldes con astucia o inteligencia social, emocional, llamarle como quieras, que puedan operar. Y creo que eso es algo que no se acepta o se discute formalmente lo suficiente, que en cualquier organización, no importa cuán burocrática, cuán estructurada, tradicional sea, hay mucha gente que agrega mucho valor y que aporta y que no opera dentro de las reglas explícitas, sino que encuentra, ¿no?, espacios blancos o lugares o huecos para operar. Y de hecho, en una reunión por ahí dice, sí, sí, hacemos tal cosa, sí, no hay problema, no pierde tiempo o energía discutiendo, peleándose, pero después sabe cómo hacer que avancen los proyectos. Y a lo mejor parte de eso es un acuerdo tácito que tiene con su jefe de no prestarle mucha atención o sea, de saber qué es lo que le importa al jefe. Si al jefe le importan los resultados, no tiene que prestar Pero atención al cómo, ¿no? entonces ahí se vuelve dentro de los valores o los atributos que puede tener una persona, se vuelve clave la confianza, ¿no? Construir confianza con el jefe para que esos acuerdos Totalmente. tácitos existan, digamos, porque en realidad, Totalmente. Y realmente pagar con logros y con resultados, ¿no? Porque a la larga, bueno, la ecuación es simple. Cada empleado a cualquier jefe le aporta algo positivo y algo negativo, ¿no? Eso ok, nosotros lo estudiamos mucho. Es muy interesante que en cualquier organización o grupo tenés un efecto Pareto. Siempre, si medís el rendimiento, el desempeño, output correctamente, siempre hay un 20% de personas que generan el 80% de la productividad de lo que sea, ¿no? También suele haber un 20% de individuos o personas que generan el 80% de los problemas. Y a veces son los mismos, que es muy interesante, ¿no? Porque a veces tenés la gente más productiva, más creativa, también son las divas, claro, ¿no? De hecho, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol. En el fútbol lo podés ver todo el tiempo, ¿no? Tenés un Ibrahimovic, un Ronaldo, aportan mucho, pero también, o managers de fútbol, ¿no? sí. Entonces, claro, cada uno tiene cierto crédito, depende de lo que contribuye, pero también va quemando cartuchos o desgastando el reporte y la relación que tiene con su jefe si además dificulta ciertas otras cosas. Creo que a veces glamorizamos o celebramos demasiados a los disruptores, no emprendedores o intrapreneurs, ¿no? Emprendedores dentro de Sí. organizaciones, como que son muy rebeldes, talentosos, ¿no? Mavericks, pero los buenos suelen evitar los problemas y suelen tener una relación de En- confianza con su jefe para que los dejen tranquilos. Me gusta, me gusta. Eh, Ahora, supongamos que esta persona empieza a ser más eficiente, Ujú, eh, tiene tiempo de sobra, ¿sí? Él ujú, no lo ve el jefe, no importa, pero tiene tiempo de sobra porque hizo las cosas de una manera que el jefe no aceptaba, pero lo hizo. O sea, de hecho, ujú, te preguntaría, suponete que me ha pasado con alguien que ujú, conozco bien, que le pedían que haga presentaciones.
y Ujú, que esta persona contrató a un diseñador gráfico externo durante la cuarentena para ujú, que haga presentaciones, ujú. porque era mucho más eficiente. Tiene, a ver, hay un futuro en donde cada empleado piense casi como un emprendedor que dice, mira, me dicen esto, eh, mi jefe confía en mí, voy a contratar acá, voy a hacer esto, como vos hacías con tus pasajes, en donde se Ujú, basa en la ujú. confianza y eliminar un intermediario. Eh, ¿Hay un futuro así? Yo creo que ya es el presente, ¿no? Hay otra cita que me gusta mucho de William Gibson que dice, el futuro ya está aquí, pero no está normalmente Bueno, distribuido. O sea, hay cosas que hacen, que no son tendencias, digamos, comunes, pero que se van a convertir en una norma en el futuro. Yo creo que ya existe esto hoy y que la gente que avanza, que tiene, digamos, gran reputación interna y buen capital político, opera de esta manera, opera como un emprendedor. ¿Qué es? Un emprendedor es alguien que traduce o transforma una idea creativa en una innovación. Innovación en el sentido amplio de generar un cambio positivo dentro de un sistema o una empresa. Y las herramientas que utilizan no pueden ser las herramientas formales, básicas, tradicionales que le dan explícitamente en una empresa, ¿no? Ok, Leo, bienvenido, acá está el onboarding, así se hacen las cosas. Todas las cosas más importantes no las vas a aprender. Y bueno, si llegamos a un punto donde una empresa o un equipo contrata gente inteligente, por definición, si sos más inteligente, vas a tener que esforzarte menos para producir sí, tu tarea, ¿no? Porque esa es la inteligencia o la habilidad. Digamos, Messi no necesita correr rápido o esforzarse todo el por tiempo. aspirar. Él tiene la pelota y enseguida, y hay un paralelo con cualquier empleado en cualquier organización o sistema. Ahora, si vos haces lo que tenés que hacer en la mitad de tiempo, bueno, yo como tu jefe te daría, hay tres opciones. Una, hacer con tu tiempo libre lo que quieras, Ok, mejorar tu work-life balance, tener hobbies, dormir, no me importa, porque yo te pago por lo que producís. La otra es eh, tratar de incentivarse y de incentivarte para que con el algo del tiempo libre que tenés, contribuyas más y aportes a la empresa, al trabajo, al equipo de alguna manera, o podría ser lo que lamentablemente muchos jefes hacen, que es darte tareas estúpidas, inservibles Eh, y angustiarte, ¿no? te confieso ahí que me ha pasado de tener gente trabajando para mí, para un proyecto puntual, que Ujú, el proyecto flaquea, no hay tanta necesidad, y de repente decir, ¿y qué hago con esta persona? En el sentido de cómo le doy cosas para hacer, porque bueno, era hace 15 años, ujú. trabajábamos todos en la oficina y era verlo sin hacer nada. Entonces yo decía, ¿cómo le doy? Eh, Inventando tareas, ¿no? Innecesarias, copiame esto que ya estaba copiado. ¿Qué, a ver, necesitamos entonces gente con más iniciativa, dijiste emprendedores, o sea, entrepreneurs, emprendedores, pero ser emprendedor genera, primero es difícil, hay que tener ese liderazgo, y genera ansiedad también. O sea, la Sí, persona que está pensando en tercerizar algo que está haciendo para un jefe. sí. Pero Eh, acuérdate que no estamos pidiéndole a la gente que se convierta en emprendedores, sino que tenga una actitud ok, emprendedora y que aporte, ¿no? Porque a la larga tenés ciertas ventajas al estar dentro de una organización. Tenés un sueldo, tenés estabilidad, tenés ok, recursos y, digamos, no estás arriesgando tu propio capital o patrimonio. Pero las actitudes y los comportamientos que a uno se le exige o que esperamos que tengan, realmente son así. Y la evidencia es muy clara en esto. Todos los datos indican que si vos contratás a alguien que tenga buenas cualidades, competencias, capacidades y expertise que le permite resolver ciertas tareas, le das recursos, le das dirección, le das feedback y los dejas tranquilos, van a rendir, o tranquilas, van a rendir mucho mejor que si tenés que, digamos, si alguna de estas cosas falta o falla. Lo que pasa es que la tradición más importante que hay que romper en cualquier organización, sobre todo organizaciones y sistemas grandes tradicionales, es la de pretender que uno está trabajando, ¿no? Yo me acuerdo, uno de mis primeros trabajos en Argentina era, digamos, hacer una pasantía en una radio y el primer día alguien con experiencia de ahí, porque yo estaba así, me dijo, nunca te cruces de brazos. Que lo pensás, claro, y parece, claro, en el momento me sentía culpable, fue lo único que aprendí. claro.
pero todavía existe mucho de eso, y de hecho en inglés es muy interesante que la palabra, digamos, job performance, ¿no? De rendimiento, desempeño laboral, y performance de como el arte performativo de actuar. teatral, de actuar, es la misma palabra. Y lamentablemente, los incentivos que los empleados tienen en cualquier organización, sobre todo las tradicionales grandes, es no trabajar, sino pretender que están ocupados. Y eso De alguna manera, distrae mucho, ¿no? claro, yo como empleado en una mega corporación maximizo a ver, me conviene hacer las cosas lo más eficiente posible, Ujú. pero pareciendo lo más ocupado posible. O sea, me conviene que me tome Obvio. el menor tiempo posible y tal vez, no sé, me acuerdo de una época cuando estaba prohibido Facebook, la gente entraba a Facebook y cuando el jefe pasaba, lo minimizaban, ¿no? Y ese Era, tema es muy importante porque estoy seguro que una de las razones principales por las cuales managers se oponen al home working, al home office, y quieren que la gente venga a la es- oficina, es porque hay como una cierta satisfacción narcisista. Si yo soy el jefe y paso por donde está mi equipo y todo el mundo está así, claro, concentrado, trabajando y minimiza YouTube, Netflix, Facebook, TikTok, todo, no, yo soy pienso, súper wow, importante. mirá qué buen jefe que soy, qué ocupados que están, cómo los motivo, ¿no? Y eso pasa mucho porque la alternativa es que yo aprenda como jefe a medir realmente el rendimiento, el desempeño, y eso cuesta mucho. Entonces, claro, no me acuerdo si te lo comenté cuando hablamos la última vez que tocamos sobre el tema de la pandemia y todo eso, pero uno de los comentarios más interesantes que me hizo un cliente al principio de la pandemia, cuando cerraron las oficinas y todo el mundo se fue a trabajar de casa, mi cliente me dijo, pero sin la oficina, ¿cómo voy a pretender trabajar? How will I pretend to work? Estando desde casa, ¿no? Y parece Pretender muy en el sentido cínico, de claro, actuar, claro, claro. claro, ¿cómo voy a actuar? Y claro, al Es que, final eso se buscó, se logró, ¿no? Porque todo el mundo, ¿qué pasó? Se anotaba en reuniones, te ponías tu calendario digital lleno, lleno, lleno. Había mucha qué actividad que no ocupado. solo, que ocupado, ¿no? No solo no contribuye nada, sino que además perdés muchísimo tiempo y muchísimos recursos. Y ese cambio de dejar de medir y de recompensar la actividad y el input y pasar a realmente medir y recompensar el output, todavía no se ha hecho en la mayoría de las empresas. Y eso se tiene que hacer. Es que, a ver, nos dijeron desde chiquitos, el ojo del amo engorda al ganado, Exacto, exacto, exacto. ¿no? Pero la paradoja de eso es que estamos hablando de los empleados como ganado y lo que estamos diciendo es, ya no somos más ganado, ahora somos humanos. Entonces, el ojo del amo tortura al humano, como que yo no quiero a alguien, usan estas apps para sacar screenshots de las computadoras de los empleados remotos, es como policíaco, ¿no? Pero creo que, pero también es una gran oportunidad para aceptar que si no medís el peso o la gordura del ganado, ¿no? O si no lo podés medir, todo termina siendo una farsa, una ilusión y, digamos, teatro, ¿no? A ver, mira, tengo muchos conocidos y colegas que son periodistas, escriben, y cuando salió ChatGPT tuvieron reacciones diferentes, ¿no? La mayoría de las reacciones era, bueno, esto está bien, pero no escribe tan bien como yo, no tiene expertise. Otros dijeron, lo puedo usar inmediatamente y puedo aumentar mi productividad al 30% porque perdía mucho tiempo haciendo tal cosa, otra cosa. Y otros que dijeron, la minoría, wow, esto puede producir la misma, mucho más cantidad de artículos de los que puedo producir yo, pero además muy parecidos en calidad. Bueno, los, la gente que maneja, los gerentes o directivos o el CEO de esos medios, evidentemente, si miden objetivamente la productividad, número de artículos, calidad de artículos, si se reenvían, si generan publicidad, etcétera, lo último que debería ocurrírseles hacer es preocuparse por de dónde trabajan los periodistas, dónde estás.
¿no? Porque ¿qué importa si estás en tu casa, en un Starbucks o en la oficina, si realmente puedo medir y a la larga tampoco importa si estás utilizando tal herramienta o tal herramienta, pero en la mayoría de los trabajos, sobre todo dentro de, o sea, lo que son knowledge workers, ¿no? Gente capacitada de conocimientos, gente que realmente se desempeña en ámbitos o industrias intelectuales y creativas, es muy difícil medir el impacto y es muy difícil medir la productividad. Entonces es Claro. mucho más fácil medir la actividad, pero si hay mucha actividad, baja la productividad. Si vos necesitas más horas para hacer lo mismo o más horas para posiciones, sos menos productivo, ¿no? No, no. De hecho, la creatividad y el agotamiento son un trade-off, ¿no? O sea, si yo me tengo que cansar haciendo tareas repetitivas, voy a ser menos creativo, que es lo que probablemente es más valioso para la organización. Pero lo estoy fakeando, estoy simulando ser súper valioso, pero haciendo daño al valor. Haciendo daño de valor. Pero también, si vos te centrás en medir, digamos, el output, desempeño, rendimiento o el valor que se agrega, podés reimaginar cómo reciclar o reutilizar el tiempo que se recupera. Para mí, por ejemplo, perder tiempo con tus colegas, encontrándote en un café, en la cantina de la Ujú. empresa, tiene Sí, muchísimo valor. Saber qué está pasando en la vida personal, siempre y cuando quieran claro. compartir tus colegas y tener este tipo de relación, lubrica mucho la innovación y la creatividad que puede pasar a un equipo. En cambio, si medís todo el tiempo cuántas reuniones tienen, cuántos emails mandan, cuántas palabras por email, etcétera, se termina también perjudicando o reduciendo toda esa pérdida de tiempo que realmente genera, primero, una cultura humana en el trabajo y segundo, puede activar de manera accidental las ideas, la creatividad y la colaboración. Claro, y aparte el conocer más de las personas, el hablar no solamente de la tarea concreta, sino tal vez de estrategia, más allá de la familia o de temas personales, pero del negocio o del futuro, construye confianza, que dijimos que es Exacto. un valor clave para poder delegar. Eh, Ahí te hago una pregunta de tu día a día. O sea, yo con esta conversación digo, ok, Tomás está todo el día pensando, conversando con colegas. De hecho, divertido que digamos en español perder tiempo con un colega, lo cual no es Ujú, ujú, perderlo. O sea, ujú. es perderlo para unos, pero para vos es una inversión, ¿no? Es lo Exacto, mismo que en exacto. la contabilidad. Sí. Eh, ¿Estás todo el día haciendo cosas de valor como estas, como estudiar, pensar, conversar, escribir, compartir? ¿O tenés tareas repetitivas que te desvalorizan? Mira, tengo muchas tareas repetitivas que me desvalorizan y que además me frustran. Y como mucha gente, trato de tener un proceso o un método, ¿no? De hacerlas o cuando estoy muy cansado o al principio del día para sacármelas de encima o cuando sé que solamente tengo 15 minutos, ¿no? Por ejemplo, si algo termina más temprano, tarde, etcétera. Pero sí creo que relativamente en comparación a la mayoría de la gente, y no lo digo jactándome, sino lo digo como algo que estoy, digamos, orgulloso de haberlo logrado, sí paso bastante tiempo pensando, creando y también trato de generar espacios para que la gente que trabaja conmigo y trabaja para mí lo pueda hacer también. O sea, y de eso, digamos, por ahí siempre tengo tareas ineficientes, de bajo valor, repetitivas, pero elimino muchísimas, elimino muchísimas. Es muy difícil, por ejemplo, que Ah, esté en una reunión que no tenga que estar, o que esté en una reunión donde no tenga que tomar una está bien, decisión. pero estás en una corporación y te Ujú, invitan a reuniones a las que no tenés que ir. ujú, Es un fact, como una ley de las corporaciones, tenemos que invitar a mucha gente por si acaso. ujú, ujú. Te negás a ir, avisás, no voy a ir. Si me invitan es probablemente porque no me puedo negar y tengo que ir, Ok, ¿no? Pero bueno, trato de aprovecharlas al máximo y convertirlas en algo, digamos, que me dé algo. Trato de hablar, de decir algo, de aportar, ¿no? Influir. ok. Pero yo creo que es una pregunta muy interesante. Y yo
le hago esta pregunta a muchos líderes, ¿no? ¿Qué porcentaje de tu día, de un día común, realmente tenés que pensar? Y no pensar, no sé, en el libre albedrío o en la filosofía, sino que te exige tu trabajo pensar porque estás haciendo algo difícil, que nos vuelva a llevar a la repetición, a la estandarización. Y por lo general, la respuesta que me dan es 10%, 15%. Alguna gente cuando me dice el 30, 40%, sé que o me están engañando a mí o a ellos mismos, ¿no? Y eso es muy Sí. interesante porque tenemos toda esta capacidad intelectual, estudiamos tanto, tenemos tanto expertise y a la larga estamos todos haciendo más o menos lo mismo, que es leer y mandar emails, Y responder, reactar. No somos muy creativos en lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y eso pero, lo aplico a mí también, ¿eh? claro, la paradoja es que, o sea, te agrego ahí que vos no hablas con, o sea, seguramente hablas también con juniors, con un trainee o con lo que sea, pero Ujú. hablas con un VP que te dice Correcto. eso, que Ujú, ujú. 10% del tiempo. Ahora, Exacto. suponete que un día vas a una de tus oficinas y donde está tu equipo, donde fueron a trabajar y ves a alguien de tu equipo echado en el escritorio con los pies arriba del Ujú, escritorio, echado en la silla, mirando al techo, ujú, ujú. ¿sí? ¿Qué sentís? Lo ve, o sea, pasás y dices, pucha, mirá, Pirulo. Sí, sí, sí. Bueno, mira, personalmente, y yo lidero muchos equipos de innovación y creativo, así que hay cosas, ¿no? Hay cierta excentricidad que se tolera y personalmente no tengo problema. Sí trato de evitar que haya comportamientos, digamos, que violen la etiqueta normal y que a lo Ok, mejor no sean respetuosos con los demás, ¿no? Personalmente no me molestaría, pero sí diría, mira, si está tratando, hay que interpretar el comportamiento. Si esta persona está tratando de mandar señales de que sabe más que los demás, es aburrido, está perdiendo el tiempo y no tiene nada que aportar, trataría de que aporte, involucrarlo. Si hay una cierta rebeldía que pasa más a la falta de respeto, etcétera, eso no lo, digamos, no hay que tolerarlo tampoco, pero, ¿no? pero de alguna manera le pagás para pensar y esa persona está mirando el techo pensando. No, totalmente. Y yo, pero siempre, cada reunión que organizo, y no son muchas, le pido a la gente que venga solamente si tiene que estar ahí, si tiene que aportar, si tiene que resolver. Y de hecho, si hay gente que no, el equivalente en un ambiente virtual o digital de sentarse así y mirar el techo, sería no tener la cámara puesta, no decir nada y no hacer nada, ¿no? O sea, yo me preocupo de tratar de enganchar y estimular a la gente para que venga y diga algo, porque si no a la larga, digamos, si estás mirando Netflix, anda y mirar Netflix, no estés acá pretendiendo que estás acá, ¿no? Pero si estás pensando y algo va a venir más tarde, perfecto. También te vas Claro, acostumbrando a la dinámica y a la gramática intelectual que tiene cada uno, ¿no? el, sí, de hecho lo que estás ahí también destilando es este tema de que el liderazgo es súper complicado porque cada persona es un mundo. Bueno, sos psicólogo, así que ya lo sabías de antes, pero hay que entenderlos, hay que empatizar, hay que darles las herramientas como ellos las necesitan, no como vos querés dárselas. Es como Y para mí es difícil. fundamental, y hablando de tiempo, de eficiencia de tiempo perdido, me voy a tener que ir enseguida porque tengo una reunión empezando ahora, a la que Sí, sí, sí sí. no puedo faltar, pero para mí es muy importante entender cuáles son las condiciones que prefiere la gente, ¿no? Yo siempre digo Claro. que digamos, ser equitativo no es tratar a todo el mundo igual, sino tratar a cada uno como quiere ser tratado y como merece ser tratado. Y eso es un problema muy grande para los managers, porque si decís, las reuniones son lunes a las Eh, 9 en la oficina y tal, es mucho más fácil. sí, Pero si claro. decís, bueno, Leo, ¿dónde querés estar? Y querés que te contacte por WhatsApp, por mail, te puedo contactar los fines de semana. Hay que esforzarse mucho para entender cómo uno quiere ser tratado y qué condiciones quiere. Pero eso es lo que hay que hacer, me parece, como manager, ¿no? Es lo que hay que hacer como jefe. Me, me encanta. Quiero que cumplas con tu compromiso lo antes posible, así que hagamos una cosa. Cortemos acá, pero me quedo con el derecho de invitarte de vuelta a seguir conversando. Como ¿Puede ser? siempre, un placer, obviamente. Sí, sí. No, me parece, después de todo lo que hablamos, me parece, si tenés una reunión, está claro que es una reunión importante donde tenés que estar. Ya me convenciste de que lo manejas muy bien,
Tomás, muchas gracias. Recordame para la audiencia el nombre de tu último libro, así también lo pueden buscar. El último libro en inglés es I, Human, Yo Humano, y va a salir en español pronto. Creo que todavía no está salido, pero tenemos los derechos vendidos. Pero bueno, es I, Human, AI, Automation, and the Quest to Reclaim What Makes Us Unique. Y lo pueden conseguir en Me, cualquier me Amazon Mercado encanta Libre. y ya me lo compro a leerlo. Así que, de vuelta, suerte en la reunión. Muchas gracias, Tomás, y nos vemos la próxima. Siempre un placer, Leo. Gracias.